Chicos, qué lindo. Hola, Carol, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, casi madrugadas de las noches. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado con sus casitos en sus lugares de trabajo? Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos, chicos, en la vida es el respeto a las personas con las que trabajamos. Y miren qué es lo que ha pasado. En este tiempo, yo he estado recibiendo muchos informes neuropsicológicos súper difíciles y estos informes estaban orientados a personas que hacían evaluaciones neuropsicológicas a niños menores de 6 años durante 5 horas continuas. Los niños estaban cansados, agotados, sufridos, adoloridos, los padres súper presionados y luego les entregaban un informe que decía literalmente autismo, disfunción ejecutiva, problemas del neuroaprendizaje, escucharánme, ¿no? O sea, ni siquiera bien escrito. Y es una médica neuropsicóloga. Entonces, hay cosas y hay parámetros que nosotros debemos tener en cuenta. Y cuando usted está haciendo un informe neuropsicológico o lee el informe neuropsicológico, yo quiero que se tome en cuenta este tipo de cosas, ¿no? ¿Quién evalúa? ¿Qué evalúa? ¿Cómo evalúa? ¿Cuándo evalúa? Pregunte a los padres de familia porque usted probablemente es la persona que va a terminar dando la terapia porque le han hecho ya una prueba diagnóstica. Entonces, mira, Andresito, si a ti te toca entregar un informe o recibir un informe de alguien, Andrés Burbano, yo quisiera ahí Sí, que buenas se noches. tomen estas preguntas, Andresito. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te demoraste en hacer esta evaluación? Generalmente, una escala de Wechsler no se tarda 1 hora. Probablemente nos tardemos 3 sesiones en hacer una escala de Wechsler. Eso es lo correcto. Si tenemos una discapacidad intelectual, si tenemos una escala de Wechsler no verbal, serán 2 sesiones, pero no una, ¿no? Y yo no me voy a tomar 5 horas de sesión con un paciente para hacer un WIPSI. Segundo, chicos, algo súper importante. Si yo voy a evaluar a un niño, ¿qué debo garantizar? ¿Quién me dice? Carol, te escucho, ¿qué debes garantizar? Ya, perdón, no podía abrir el micrófono. Yo creo que es fundamental garantizar 2 cosas, ¿no? La primera, que se haga de manera correcta y para esto se necesita que se haga dentro de los tiempos adecuados y esto también consecuentemente llevará a que el niño esté cómodo. Muy bien, Carol. Si el niño no está familiarizado contigo, no te va a responder. Ni siquiera va a sentirse cómodo en el lugar que está. Probablemente si es un niño hasta los 6 años, primero debas jugar, ser su amiga, sentirse cómodo, que esté en un lugar donde pueda sentarse, donde pueda moverse y pueda jugar. Entonces, ahí ya cumplimos una cosa. Andrés, ¿qué más deberíamos hacer? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, por supuesto, desde luego primero la seguridad. Seguridad del niño, la autonomía, cuidar Muy bien. todo el entorno en sí, para de ahí tener un buen rapport, una buena empatía con el niño, para que poder ir desde Exacto. la evaluación, comienza ya la intervención, ya la rehabilitación Ujú. como tal. Sí, Andrés Burbano, y me siento muy orgullosa de que estés aquí también, Andy. Miren, una de las cosas es esto, ¿no? Si yo no le doy seguridad al niño, el niño no va a responder de manera efectiva. Pero de ahí tenemos otra cosa más.
Si el niño llegó dormido al consultorio, ¿cuánto tiempo deberé esperar para evaluarle? Al 5 minutos. Hasta que el niño se despierte, se ubique a ver dónde está, con quién voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. Le traen dormidito en el auto. Yo no le evalúo inmediatamente. Hay que tomar en cuenta estas cosas, chicos, porque son cosas muy importantes. Ahora, segundo, tú preguntas, y esto quiero que ustedes lo entiendan. Yo pregunto y planifico. Ok, debo tener una hipótesis diagnóstica. Si no, no le tomo una prueba. Lo primero que le debes decir al padre o a la madre de familia es, mira, tengo sospechas de un trastorno del neurodesarrollo. No puedo especificarte cuál. Lo comprobaré mediante las pruebas, pero es por esto que voy a hacer este tipo de evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Sin hipótesis diagnóstica, no se hace ninguna prueba, ninguna. Quiero dejarles súper claro esto, porque es algo que realmente me molesta. Es que, papito, ¿y por qué le hicieron la evaluación? No sé, la doctora le tomó. Tercero, ya tengo una hipótesis diagnóstica. ¿Alguien está alzando la manito, por favor? ¿Quién era la persona que está alzando? KMAG. Alza la mano. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo estoy aquí participando con ustedes, pero sin embargo no tengo contexto de lo que usted me está mencionando. Esto es porque he tenido problemas varias veces con la plataforma y estoy muy inconforme con eso porque he pedido de favor que me lo hagan una vez, 2 veces, 3 veces y no he podido acceder a ello. Entonces, Ok, no te esto me preocupes. genera Mira, mucha yo te molestia, voy, ya que estoy te voy a tratando pedir un favor y por no me... respeto a tus compañeros. ¿Sería posible que en los últimos minutos de la clase yo me pueda quedar contigo para ayudarte y guiarte cómo ingresar en la plataforma? Y si alguna compañera presenta las mismas dificultades, con mucho gusto personalmente me encargaré de ayudarles y guiarles, ¿les parece? Es normal que dentro de las plataformas virtuales podamos tener dificultades. Con mucho gusto y con mucho cariño les voy a ayudar. Ok, entonces cuando nosotros estamos dentro de este proceso, una de las actividades para mí muy importantes es saber cómo yo voy a estructurar este camino. El camino del informe que yo voy a validar, porque ahora estamos entendiendo que vamos a tener una lectura de un informe. Y lo primero que yo voy a saber o lo que yo voy a preguntar es, ¿cuánto tiempo usted se tardó en realizar esta información? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer la evaluación? ¿Sabe qué, doctora? Le hicieron ENI, WIPSI, le hicieron Cumanes, le hicieron DP3, le hicieron escala de Vineland, le hicieron escala de Marie Palmer en 5 horas. ¿Usted va a dar ese informe como válido? Escríbame en el chat. ¿Usted va a dar ese informe como válido? Respóndanme, chicas. A ver, está activado. Quiero verles a todos participando. ¿Será que ese informe es válido? No, no es válido y no debe ser recibido. Segundo, primero pregunte a los padres cuando recibe el informe. ¿Cuál era la hipótesis que manejaba la compañera? ¿Por qué le estaban evaluando? ¿Me podría explicar por qué le llevó a su hijo a un centro de evaluación neuropsicológica? ¿Para qué sirve esto? Para que nosotros podamos saber si esta profesional le hizo una
explicación clara y directa a los padres de familia. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, usted va a averiguar si utilizó pruebas estandarizadas. Verán, independientemente de todo el cariño que yo puedo tener a algunos compañeros, hay pruebas que no son estandarizadas en el Ecuador. Les voy a dar un ejemplo. Hay una prueba que se llama Caminito. ¿Han escuchado de esa prueba, chicos? Es una prueba neuropsicológica. Respóndame, ¿han visto o han escuchado de esta prueba en el Ecuador que se llama Caminito? Ya. Esta prueba es una prueba no estandarizada. ¿Usted puede utilizarle para un informe? No, porque esta es una prueba que está en investigación. Para que un test sea estandarizado, necesita tener al menos 1000 estudios de caso. Si todavía no ha pasado eso, usted no puede utilizar una prueba no estandarizada para dar un diagnóstico. Entonces, si usted lee el informe y le ponen una prueba no estandarizada, ¿qué debemos decir? Muchas gracias, valoro mucho el criterio del compañero o de la compañera, pero lastimosamente vamos a tener que realizar una reevaluación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que debe decir un informe neuropsicológico? ¿Quién me responde? ¿Qué debería tener un informe psicológico básico? Tú. ¿Quién me responde? Vamos a ver si han leído ya la semana 1. A ver, ¿qué debería tener un informe? Un informe neuropsicológico básico debe hablar de las funciones cerebrales, ¿no es cierto? Eso es lo primero que debemos encontrar. Y para eso vamos a hablar, les voy a compartir, permítanme, mi pantalla. Un segundito. Neuropsicología. Un ratito. Ok. Vamos a compartir un poquito de lo que nosotros debemos observar dentro de este proceso. Lo primero que vamos a entender es que vamos a hablar de las bases neuroanatómicas y neuronales. Y debemos saber cómo debe ser expresado este informe psicológico. Las bases neuroanatómicas son las cosas que nosotros vamos a entender desde la estructura del sistema nervioso y que subyacen a diversas funciones cognitivas, sensoriales, motoras. Incluyen aquellas regiones específicas del cerebro como la médula espinal, los nervios periféricos y las conexiones entre las estructuras. Entonces, las principales bases neuroanatómicas que nosotros vamos a tener en cuenta es la corteza cerebral. Lo primero que vamos a ver es que la corteza es esta capa externa del cerebro que está especializada en 2 o 3 cosas súper importantes. Primero, información sensorial, todo lo que viene de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos, chicas? Escríbanme en el chat. ¿Cuáles son los sentidos? A ver, ¿cuáles son? Vamos a ver. ¿Quién me dice cuáles son los sentidos? A ver, ¿quién me dice cuáles son los sentidos? Qué facilito, verán. Escriba en el chat cuáles son los sentidos. Esos están gobernados por la corteza cerebral. Olfato, muy bien. Vista, tacto, gusto. ¿Qué más? ¿Cuántos son? Son 5. Y, ajá, muy bien, el oído. Todo eso es lo que gobierna esta parte que se llama corteza cerebral. Y además está la parte cognitiva y motora.
algunos test, por ejemplo, Cumanes, Cumanín, nos van a evaluar tanto la parte cognitiva como la parte motora. Y entonces nosotros, por eso, en esos test vamos a ver preguntas como salta en un pie, salta en dos pies, lanza la pelota, ve con un ojo, ve con el otro ojo, ¿no es cierto? Entonces, esos test nos están ayudando en esa parte. Luego, nosotros vamos a encontrar los núcleos subcorticales. Estos son grupos de células nerviosas que se ubican debajo de la corteza cerebral y están involucrados en el control del movimiento, las respuestas emocionales y la regulación de las funciones autónomas. Por favor, escribe en el chat, ¿cuáles son las emociones básicas o las emociones principales? ¿Cuáles son? Acuérdense, son 5, serán 6. ¿Cuántos son? Miedo, tristeza, alegría, enojo, asco y falta una. Ira, muy bien. Entonces son 6 emociones básicas que nosotros vamos a poder encontrar dentro de este proceso. Ahora, ¿cuáles son las funciones autónomas? Vamos a ver, escúcheme la pregunta. Sabemos que el núcleo subcortical es un grupo de células nerviosas que se ubican debajo de la corteza cerebral. Pero me gustaría saber cuáles son las funciones autónomas. ¿Cuáles son las funciones autónomas? Vamos, chicos. ¿Cuáles son las funciones autónomas? Vamos, Gaby Criollo, quiero verte opinando con la tecla brava. Tuc, 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 tuc. Vamos, ¿cuáles son las funciones autónomas? Vamos, ¿cuáles son las funciones autónomas? A ver, chicos. Les voy a dar un ratito. ¿Cuáles son las funciones autónomas? Veamos. ¿Quién me dirá cuáles son las funciones autónomas del cerebro? ¿Cuáles son las funciones autónomas? Ok. Las funciones autónomas son muchas, muchísimas, ¿no? Primero está la regulación del organismo con la presión arterial, las frecuencias respiratorias, las frecuencias cardíacas, y también están aquellas actividades que se realizan de forma voluntaria e involuntaria. Muy bien, Raquel, buen trabajo. La temperatura, el control y la regulación de la temperatura, por ejemplo, es una de ellas. Buen trabajo, chica. Entonces, nosotros tenemos funciones autónomas, inclusive la función digestiva, que está asociado a este proceso. Por ejemplo, chicos, cuando nosotros tenemos pacientes con discapacidad intelectual, uno de sus principales problemas es la escasa regulación de la función digestiva. Las personas con síndrome de Down, las personas con autismo, tienen problemas de megacolon porque su intestino no funciona de la forma adecuada. Y por eso mucho se estudia la relación intestinal y del cerebro. Ahora sabemos que es comprobado, inclusive la Universidad San Francisco de Quito está haciendo un tema de investigación súper importante. Esta investigación nos habla sobre el uso de probióticos. Ahora, una de las cosas importantes que nosotros ahora comprendemos es que hay una conexión directa y hay muchos estudios que ahora lo ratifican
sobre las funciones de los núcleos subcorticales asociados a las funciones autónomas y de regulación emocional. También, una parte muy importante es entender el sistema límbico. El sistema límbico, que es este conjunto de estructuras cerebrales donde está la amígdala, el hipocampo, la corteza cingulada, involucra en el procesamiento de las emociones, memorias y la atención. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el sistema límbico? Respóndame usted desde su conocimiento. El que está relacionado con las emociones, cómo nosotros nos sentimos, cómo estamos con este procesamiento y regulación también, se podría decir, de las emociones, de la tristeza, la alegría. Muy bien. ¿Qué es lo que se observa, por ejemplo, en un paciente con autismo en su sistema límbico? Probablemente en las esferas Carencia de emociones. comportamentales, muy bien, una desregulación emocional. ¿Sí? Tienen fuertes crisis cuando se cambia una rutina por otra, por ejemplo. Entonces, presenta una desregulación emocional. ¿Qué más podríamos observar en el sistema límbico, por ejemplo, con aquellas personas que tienen discapacidad intelectual? ¿Qué podríamos observar? ¿Quién me dice? A ver, Josué me dice, el sistema límbico del cerebro es un grupo de estructuras que dirigen las emociones y el comportamiento. Muy bien, excelente, Yelena. Lo que nosotros vamos a ver es que haya una presencia de conductas disruptivas que no puedan identificar al 100 sus emociones o que no puedan regular su ira, su agresividad, o que además de esto, como nosotros estamos hablando del sistema límbico, probablemente tengamos más episodios críticos que estén asociados, ¿no es cierto? No podríamos decir agresivos o violentos porque estaríamos hablando sin la consistencia necesaria, pero sí, una de las partes importantes es que podríamos presentar desregulaciones emocionales. Sí, pero se refiere a cuando hablas un Por idioma. favor, chicos, por favor, ¿pueden apagar su micrófono? Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta parte, hay algo muy importante que es la médula espinal. La médula espinal también es parte de nuestra estructura, ¿no es cierto? Y la médula es la parte alargada, si podríamos decirlo así, que se extiende en nuestra estructura nerviosa y va desde la base del cerebro hasta la región lumbar. Muchas patologías pueden estar asociadas a la médula espinal. Por ejemplo, cuando tenemos una discapacidad física notoria, pero también han visto la distrofia muscular de Duchenne. ¿Cuál es su característica? Ajá. ¿Cuál es la característica de cualquier distrofia muscular? ¿Cuál es la característica principal de cualquier distrofia muscular? ¿Quién me responde? Que es degenerativa, muy bien. ¿Y qué querrá decir? Que hay dificultad del movimiento, que hay flacidez, no se dice flacidez. Ahora sí les voy a dar un puñete a todos los que están hablando sin términos científicos, verán. Ahora sí, ¿qué es? No es flacidez, ¿qué es? Debilidad Falta de los tono. músculos. No, Necesidad falta de disfonía. tono muscular. Hipotonía, espasticidad. Vamos utilizando términos correspondientes. ¿Qué más?
pérdida de tono muscular, muy bien. ¿Qué es lo que pasa ahí? Debilitamiento, encogimiento, pérdida del músculo. Sí, muy bien. Pero ¿qué pasa en la médula ósea de las personas que tienen distrofia? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en su cerebro? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué tienen esta espasticidad, esta hipotonía? ¿Qué es lo que pasa? Vamos, le voy a dar un premio del nuevo curso que es evaluación. Escuchará. Tenemos un nuevo curso que les vamos a enseñar a evaluar las escalas de Wechsler, Cumanes, Cumanín y Eni. Pero usted me va a tener que responder. No es deterioro cognitivo, Eli. No. Le voy a dar a la persona que me responda primero un premio. No es desconexión entre el cerebro y el cerebelo. No. Dificultad de transmisión nerviosa. No. Vamos ahí. Me encantan mis campeones. Vamos. Siguen poniendo. Ustedes pueden. Piensen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en estas personas en sus conexiones nerviosas? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dónde está Angie Mantilla? A ver, vamos, Angie, Eli, vamos. Mayber, les estoy esperando, a ver. Sí, ¿cómo se llama, Andrés? Vas por ahí, Andrés, vas por ahí. Hay una dificultad en la transmisión nerviosa que se denomina un nombre, tiene un nombre. No, Josué Remedios, no es deterioro progresivo, no es en las vías aferentes, no es error en la sinapsis. ¿Qué pasa? Se llama desmielinización. Acuérdense, vamos ahí. Qué lindo que es poder trabajar con ustedes, chicos, porque nos vamos a muy bien. La desmielinización es lo que sucede, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir desmielinización? ¿Qué es? Sí, Carmita, para tenía razón. Sabía, estaba en mi boca, pero no salía. ¿Qué es? Muy bien, es la pérdida de la capa de la mielina en el axón. ¿Y qué hace eso? ¿Qué hace? Turururu, ¿qué hace? ¿Qué hace la desmielinización? Muy bien, Carmita Mora. No permite que circule el impulso nervioso y hace que haya una transmisión ralentizada o que no exista transmisión. ¿Sí? Y que estas conexiones en estos neurotransmisores no sean efectivas. Es como que el cerebro intentase mandar una orden, pero no hay a quien dar la orden. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos hacerlo de una forma más práctica. Es como que si esta conexión que nosotros quisiéramos utilizar el control remoto para prender la tele no tendría pila. ¿Sí? Esa es la metáfora correcta. Estoy tratando de prender la tele con el control remoto, esa es la orden, pero aplasto el botón y no hay la transmisión. No hay la pila. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, qué bonito, hemos aprendido algo más. Luego de esto vamos a ver que tenemos algo que se llama sistema nervioso periférico, de lo que estábamos hablando, en donde están todos los nervios que se encuentran fuera del sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, que es el sistema nervioso central y que está involucrado en la transmisión de la información sensoromotora entre el cuerpo y el sistema nervioso central. Por ejemplo, hay chicos que tienen autismo. Yo tuve un caso al poli, a CETERAP, llegaban pacientes directo del colegio al poli, ¿no? Y uno de estos pacientes un día llegó
y estaba jugando y todo feliz y todo contento, recibe terapia y el terapeuta le alza la manguita para lavarle las manos e ir a comenzar su proceso de terapia. Cuando le alza la mano, tenía roto el brazo. ¿Qué le pasó a este paciente? ¿Qué tenía este paciente? ¿Quién me responde? Muy bien, Ariana, excelente. Tenía hiposensibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos hiposensibilidad, hay hiposensibilidad y hay hipersensibilidad. Habrá pacientes que tengan hipersensibilidad sonora en el autismo e hiposensibilidad táctil. Habrá pacientes que tengan hipersensibilidad lumínica a la luz. No soportan las luces fuertes, ¿no es cierto? Pero podrían tener hiposensibilidad en el tacto. Y a este guagua le pasó eso. ¿Qué es lo que sucedió? Se rompió el brazo jugando en la resbaladera de la escuela. No le dolía, no lloró y siguió con su vida. Pero al momento de descubrirle la manito, la manguita, él estaba rotito su brazo. Entonces, miren, sí, Meider, en el trastorno por deficiencia de atención hay hiposensibilidad también muy notoria. Hay guaguas que se lanzan del segundo y tercer piso. Yo tuve un caso donde teníamos un paciente de 7 años de edad que se lanzó del tercer piso, cayó, se rompió las 2 piernas y siguió corriendo. El hueso que estaba astillado se destrozó. ¿Sucede? Sí, sí sucede. ¿Casos excepcionales tan graves como este? Creo que sí, pero esto sucede. Entonces, miren, el sistema nervioso periférico, SNP, incluye estos nervios que están fuera del sistema nervioso. Ahora bien, nosotros tenemos una estructura y una función cerebral muy importante y en neuropsicología clínica debemos entender esto, ¿no? El cerebro es un órgano complejo, sofisticado, que es el centro del control del sistema nervioso y está compuesto por muchas regiones con funciones específicas que contribuyen a nuestro desarrollo y nuestro avance. Ahora, así como contribuyen a nuestro desarrollo, también contribuyen a nuestro comportamiento, a nuestro pensamiento, a nuestras emociones e inclusive a la percepción del mundo que nos rodea. Les hago una pregunta. ¿Qué pasará si este cerebro no recibe la alimentación necesaria? Una de las cosas que muchos me preguntan y muchos padres me preguntan en el Ecuador, y esto es algo crítico, yo una vez al mes atiendo un día gratuitamente a muchos padres de familia con niños de escasos recursos económicos. Y una de las cosas que nosotros vemos es que hay muchísima desnutrición en el Ecuador. Y esta desnutrición trae de la mano trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué sucede eso, chicos? ¿Por qué creen que la desnutrición trae problemas del neurodesarrollo, trastornos del neurodesarrollo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el cerebro? Claro, la mala alimentación de la madre, al momento de nacer nacen con bajo peso o nacen con un buen peso al momento de nacer, pero luego presentan desnutrición infantil, inclusive el tema de ácido fólico. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué la desnutrición genera trastornos del neurodesarrollo? ¿Por qué? ¿Qué hace en el cerebro? Porque el cerebro no recepta los suficientes nutrientes que necesita para
para poder desarrollarse. Muy bien. ¿Qué me dices vos, Carol? ¿Qué crees tú? La verdad Muy concuerdo bien. con lo que comentó la compañera anterior. Son Ok, necesarios los Carol. nutrientes para poder Sí, desarrollar muy bien. adecuadamente. Yo creo que este es el tema que nos diría una educadora, ¿no es cierto? Una educadora nos podría decir, necesitamos los nutrientes para alimentar el cerebro. Pero, ¿qué sucede realmente? Josué, tienes razón, impiden el desarrollo conductual y cognitivo. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué más? Bueno, ¿Pero qué pasa en el cerebro? como mismo lo dice, también afecta lo que es el sistema nervioso central y en sí es Muy el bien. eje principal. Entonces, Muy por eso se bien. dan los problemas de aprendizaje. Muy bien. Muy bien. Yo sé que hay una deficiencia de nutrientes esenciales que generan deficiencias en la plasticidad cerebral, como dice el Kevin Wanoquiza, que hay una deficiencia de sustancias químicas que no permiten la construcción de conexiones neurales. Excelente, Caterina. ¿Qué más pasa? Tienen gran impacto en la mielinización. Muy bien. ¿Qué más sucede? Afecta la formación de sinapsis, pero también hacen algo, o sea, el hecho de no alimentarte, seas niño, joven o adulto, y entrar en un déficit calórico, que miren que esto es algo muy normal en el Ecuador. Ahora hay unas dietas de déficit calóricos brutales, como no comas 12 horas y luego ya vas a estar super fitness. ¿Han oído estas cosas, no es cierto? ¿Sí han oído? Yo he oído full. La Carol también ha oído. Gaby, ¿has escuchado eso, Andrés? O sea, todo Sí, el mundo sí, sí. está en la onda, ¿no? Si vamos a hacer ayuno intermitente, ¿qué pasa cuando haces eso? Hay una apoptosis, ¿sí? ¿Qué es una apoptosis? ¿Quién me dice qué es una apoptosis? Si mal no recuerdo, era la muerte de las neuronas. Muy bien. Excelente, Carol. Es la muerte de las neuronas. Demasiadas neuronas se mueren cuando nosotros no comemos. ¿Qué alimenta el cerebro? ¿Qué alimenta el cerebro? Muy bien, la glucosa. Excelente, Raquel, mi alumna preferida. La glucosa alimenta el cerebro. Y si yo hago un ayuno intermitente, ¿qué pasa? Hay apoptosis celular. Muy bien. ¿Y qué pasa luego? La glucosa baja, se activan los cuerpos cetogénicos o cetónicos y luego, ¿qué pasa? Las cosas que pasa, chicos, es que la persona no conecta, ya no hace conexión como debería. Y claro, hace la desvitaminización que nos está hablando de la Raquel. La Raquel ya no puede aprender al mismo ritmo, puede comenzar a padecer inclusive enfermedades cardiovasculares. Excelente, Josué. ¿Qué más pasa? ¿Qué vemos los neuropsicólogos? ¿Qué observamos en esos pacientes? Claro, por supuesto viene la anemia. ¿Qué más pasa? Hay depresión, ¿no es cierto? ¿Qué hace el cerebro cuando ve que te estás muriendo? Porque literalmente es eso. Perdón, Ay, quise intervenir más, es más una pregunta que una respuesta. Lo que a mí se me ocurre es que si el cuerpo está en un estado de supervivencia, lo que va a hacer es que va a priorizar muy el bien. mantener vivo el cuerpo y va a pasar a segundo plano el cerebro, o sea, las otras funciones. Ya digo, es más una pregunta que una respuesta, si me lo puede confirmar.
Excelente, Carol. Excelente, muy bien. No es una pregunta, es una respuesta. Lo que va a pasar, mira, aquí tengo a mi médico preferido, Josué Remedios, y a mi médica preferida, Raquel Parra. Gracias por estar aquí, chicos, nos ayudan y nos nutren un montón. Pero en efecto, lo que sucede es que hay dislipidemia, se afectan los órganos, y claro, nosotros, como dice la Carol, no estaremos situados o no haremos otra cosa que priorizar nuestras funciones básicas, ¿no es cierto? Las que nos permiten sobrevivir. Y entonces, mientras eso sucede, ¿qué pasa? Ya no aprendemos, no regulamos nuestras emociones, entramos en ira y agresividad, manejamos conductas impulsivas de sobrevivencia. Miren cómo las cosas se van dando. Entonces, ahora que nosotros estamos entendiendo esto, para mí es muy importante que usted identifique estas funciones que le voy a dar. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, tronco encefálico, lóbulo parietal, lóbulo occipital y cerebelo. ¿Qué hace? El lóbulo frontal va a estar involucrado en el razonamiento, la planificación, el movimiento, las emociones, la resolución de los problemas, y está ubicado en la parte anterior del cerebelo. Los lóbulos parietales procesan la información sensorial como el tacto, la temperatura, el dolor, la orientación espacial, la percepción, y están ubicados en la parte superior media del cerebro. El lóbulo temporal tiene funciones que son la percepción auditiva, el almacenamiento de la memoria a largo plazo, el lenguaje y la resolución de los problemas. Y la ubicación está en la parte lateral del cerebro. Ahora bien, el lóbulo occipital, que es la principal área de la visión y el procesamiento de la información visual, está en la parte posterior del cerebro. El tronco encefálico controla las funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y conecta el cerebro con la médula espinal. El cerebelo va a tener las funciones de coordinar los movimientos voluntarios como la postura, el equilibrio, la coordinación del habla, y la ubicación se ubica debajo de los lóbulos occipitales en la parte posterior del cerebro. Ok, pensemos en un paciente con síndrome de Down. Escúcheme lo que voy a decir. Eli, atenta. Pensemos en un paciente con síndrome de Down. ¿Cuál es su afectación principal? ¿En qué parte de su cerebro está la afectación principal? No vamos a hablar de las características genéticas porque eso no nos compete en este momento. Pero quiero que me digas, Eli, ¿cuál es la afectación principal? Andrés, vamos a pensar en un paciente con depresión. Quiero que me digas cuál es la afectación principal. Carol, Stephanie, vamos a pensar en un paciente con autismo. ¿Cuál es su afectación principal? Raquel, vamos a pensar, Raquel Parra, vamos a pensar en un paciente con trastorno por deficiencia de atención. ¿Cuál es su afectación principal? Vamos a ver a Mayra Alejandra. Mayra, vamos a pensar en un paciente, escúcheme bien, un paciente con dificultades del aprendizaje. ¿Cuál es su afectación principal? Muy bien, Andrés, felicitaciones. Excelente. Eli, ¿será Eli? Veamos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no estás tomando en cuenta esto, Eli? Vamos. Vamos, repensemos. Ok. Entonces, cuando usted encuentre un informe neuropsicológico,
lo que usted va a buscar es cuáles son las afectaciones, ¿no es cierto? ¿En dónde está la afectación? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Chévere. Ahora vamos. Dentro del espacio, nosotros entonces entendemos que la neuropsicología clínica está estudiando cómo estas lesiones de enfermedades, trastornos, afectan las áreas de las funciones cognitivas y comportamentales y nos ayuda a comprender la estructura, la función del cerebro y cómo diagnosticar estos trastornos neuropsicológicos. Veamos. ¿Por qué algunos se llaman síndromes, otros se llaman trastornos, otros se llaman dificultades y otros se llaman enfermedades? ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué algunos se llaman síndromes, otros se llaman trastornos, otros se llaman dificultades, otros se llaman deficiencias y otros enfermedades? Muy bien, Josué. Es la forma que se manifiestan en el paciente. Ok, ¿qué es una dificultad para un neuropsicólogo? Muy bien, depende de la magnitud del síntoma. Voy a hacer una pregunta más capciosa. Para que sea un trastorno, ¿cuánto debe haber estado en la persona? Muy bien, es la temporalidad, Raquel. Muy bien, Yelena. Muy bien, 6 meses, correcto. Muy bien, Mayrita, rápido el teclado. Muy bien, 6 meses, muy bien. Para que sea una enfermedad congénita. Muy bien, de por vida. Para que sea un síndrome. Para que sea un síndrome. Síndrome es, muy bien, hay varios sistemas afectados, Calmilo, muy bien. Unión de varios síntomas, muy bien. Un conjunto de síntomas, excelente. Muy bien, chicos. Ahora, nosotros vamos a saber siempre que hay una relación entre el cerebro y la conducta. Y el cerebro va a tener siempre un compuesto de varias actividades y regiones, cada una de las cuales va a representar roles específicos que afectan directamente nuestra conducta y nuestros procesos cognitivos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía a ustedes, oigan, es el mito de que solo funciona el 10% de nuestro cerebro? Es una mentira, ¿no es cierto? Es un mito. También les decía que solo utilizamos una partecita del cerebro para algo. También es un mito porque todo se prende, todo se interconecta. Si ustedes algún día van a ir al poli, si Dios lo permite, y van a visitarme alguna vez, ustedes van a ver la estimulación magnética transcraneal. Nosotros tenemos esta neurotecnología en C-Terapia. Y ustedes, con un software que nosotros tenemos, van a ver cómo la estimulación prende varias áreas del cerebro. Entonces, si ustedes han oído del neurofeedback, también van a ver este tipo de estimulaciones y nosotros podemos saber que cuando estamos estimulando una parte, un área prefrontal, por ejemplo, también se prenden otras áreas. Esto es algo muy importante. Entonces, el cerebro, esa maravilla orgánica encerrada en el cráneo, obviamente es un órgano de suprema complejidad, tanto biológica y además, aunque está en discusión, es la sede de la mente. Tiene una apariencia que desafía la simpleza y este órgano de aproximadamente 1.4 kilogramos de peso
en realidad es un universo en sí mismo, porque está compuesto por miles de millones de células nerviosas llamadas neuronas y sus conexiones que son llamadas sinapsis. Mientras nosotros hablamos de este órgano, que no es que ha sido poco explorado, sino realmente explorado, también sabemos que la conducta es un campo de estudio que abarca una gama de acciones, reacciones, patrones de comportamiento que exhiben los individuos en respuesta a su entorno, con experiencias pasadas, estados internos, objetivos personales. Generalmente es esa expresión visible, compleja, tangible, de interacción entre el cerebro, el cuerpo y el ambiente. Ahora yo les voy a preguntar algo muy importante. ¿Qué llama a una evaluación neuropsicológica? Nadie dice, tiene un problema en el cerebro. Nadie dice eso, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? ¿Por qué les llaman a una evaluación neuropsicológica? Por alteraciones en la conducta. Muy bien. Normalmente, cuando llegan a hacer una evaluación neuropsicológica, están siendo, algunos síntomas se manifiestan a través de su conducta. ¿Podrían decirme qué conductas normalmente han escuchado ustedes por los cuales les llaman a una evaluación neuropsicológica? ¿Síntomas? Muy bien, Caterina, impulsividad, aislamiento social, agresividad, conducta impulsiva. ¿Qué más? Riesgos autolesivos, ¿no es cierto? Olvidos, dificultades de atención, autolesiones, muy bien. Dificultades, no, síntomas, vamos. La dificultad del aprendizaje, muy bien. Trastornos del sueño, probablemente este es uno de los mayores, ¿no? No puede dormir. Este es uno de los problemas más fuertes que nosotros vemos y en los pequeños aún más, desatención. ¿Qué más ve? ¿Qué más? Movedizo, inquieto, hiperkinético. ¿Qué más? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, probablemente nosotros vamos a ir basándonos en este cerebro. Nosotros tenemos de esa misma forma la intención de entender que el cerebro tiene un cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo, más basal, y es aquel que controla todas las funciones automáticas del cuerpo como la respiración, el ritmo cardíaco. Luego viene el cerebro límbico, que es el más evolucionado y nos ayuda a regular nuestras emociones, nuestros recuerdos, la supervivencia, la reproducción. Y finalmente la corteza cerebral, que es esta capa más externa y distintiva y la sede de este pensamiento consciente, la percepción sensorial, el lenguaje y la toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos de las regiones del cerebro, también hablamos de las conductas asociadas. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en el paciente con TDAH. Este paciente con TDAH probablemente tenga una toma de decisiones impulsivas, ¿no es cierto? La afectación del TDAH entonces está en el lóbulo frontal y es la capacidad de tomar decisiones complejas, controlar los impulsos y planificar acciones futuras. Entonces, el lóbulo frontal es el dominante en el trastorno por deficiencia de atención. Ahora, ¿qué pasará en la persona que tenga una afectación en el lóbulo temporal?
ella va a tener dificultades en comprender el lenguaje, recordar eventos pasados, reconocer objetos, ¿no es cierto? ¿Quién será aquella persona? ¿Quién puede ser? ¿Qué trastorno puede ser? ¿Qué dificultad tenga usted a la vista en el lóbulo temporal? Muy bien, Fernanda, muy bien, Yelena. Las demencias también, ¿no es cierto? Algunas demencias. La fascia de Wernicke, muy bien, Andrés. Muy bien. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos del lóbulo parietal, estamos hablando de navegar en el entorno, entender los mapas, percibir el mundo en 3 dimensiones. Yo me acuerdo de un paciente que tenía un tumor cerebral y debuta su tumor cerebral porque le piden que vaya a retirar a sus nietos del colegio y se pasó 3 horas buscando el lugar y no logró. Miren, entonces nosotros tenemos este tipo de casos para observación. ¿Qué pasa en el lóbulo occipital? Nos permite ver, reconocer patrones y caras y colores. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién me puede decir? Alguien que tiene una afectación en el lóbulo occipital. ¿Qué podría ser? ¿Qué enfermedad, trastorno, síntoma usted le puede asociar ahí? Dificultad. ¿Cuál será? Las afasias. ¿Qué más? Ver y reconocer patrones, caras. Muy bien. Las agnosias. Muy bien. La prosopagnosia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El daltonismo. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Muy bien. Está bien, chicos. Dentro del espacio, nosotros también vamos a ver que en el cerebelo y el tronco encefálico, ay, perdón, se me fue muy arriba. En el cerebelo y en el tronco encefálico vamos a tener los pacientes que tienen dificultades para mantener el equilibrio, los movimientos finos, regular funciones corporales esenciales. ¿Quiénes son ellos? Díganme ustedes, por favor. Sean lindos y díganme quiénes estarán en esa área. A ver. Turururú. A ver. Parkinson, muy bien. Ataxias, muy bien. ¿Qué más? Ataxia cerebelosa, muy bien. Ahora veamos. La neuroplasticidad y la recuperación funcional es una propiedad intrínseca del sistema nervioso, es decir, nos sirve para modificar la estructura y la función a lo largo de la vida como un resultado de la experiencia. Este fenómeno permite al cerebro reorganizarse a sí mismo, formando nuevas conexiones neuronales, lo cual es esencial para el aprendizaje y la memoria y la recuperación tras una lesión cerebral. Imaginémonos, por ejemplo, yo les voy a dar un caso súper bonito. Yo tengo una hija que nació de 25 semanas de gestación, ¿sí? Nació viva y estuvo 3 meses en terapia intensiva. Dentro de esta terapia intensiva lo estuvieron madurando, ¿no es cierto? Madurando, casi cocinando a mi hija para que pudiese crecer. Entonces, al inicio, cuando estaba saliendo del hospital, me dijeron,
mira, tu hija fue una prematura extrema, pasó mucho tiempo intubada, pasó 14 días en intubación, y luego pasó en el HUD y luego pasó con cánula, bueno, un montón de cosas, y probablemente tu hija no vea, no escuche, hay que tomar algunas decisiones para trabajar mucho sus capacidades. Y luego, a los 3 meses de lo que salió, fuimos al oftalmólogo y me dijo, sí ve. Fuimos al audiólogo y dijo, sí oye. Fuimos al neuropediatra y dijo, sus funciones están perfectas, pero vamos a tener que estimularle porque pasó mucho tiempo en termocuna y muchas cosas así. Al inicio nos decían, mira, puede haber retraso mental. En ese tiempo se decía retraso mental. Luego podría haber un deterioro cognitivo. Hay que tomar en cuenta, podría llegar a tener discapacidad intelectual, podría tener parálisis cerebral. Y me decían un montón de cosas, ¿no? Y todos los profesionales tenían razón. Porque si tú lees la historia clínica, probablemente, debido a la forma de nacer, mi hija presentaría dichas dificultades. Pero lo cierto es que no. ¿Por qué entonces los diagnósticos en la edad infantil deben ser escritos con lápiz? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué un diagnóstico infantil debe ser escrito con lápiz? Me responde. Hay cambios porque no se identifican las regiones afectadas, porque puede cambiar de acuerdo vaya avanzando, porque la estimulación en su crecimiento, por la neuroplasticidad en la etapa infantil, crecen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las podas sinápticas se dan luego, ¿no es cierto? ¿Qué más? Porque se superan y se aumentan y van desarrollando y cuanto más les estimulemos, mejor saldrán. ¿Qué más? Ah, muy bien, Eli, has dado en el punto clave. Hay nuevas conexiones que se van formando rápidamente por la plasticidad cerebral y los estímulos externos. Muy bien, Raquel. ¿Y por qué? Los procesos de mielinización continúan la maduración del sistema central. Miren, tantas cosas que están influyendo y es muy cierto en todo lo que ustedes me han manifestado, todo es cierto. Entonces, cuando nosotros somos neuropsicólogos, tenemos la capacidad de generar un proceso de estimulación neurocognitiva para fortalecer las áreas donde nosotros vemos afectación, ¿no? Entonces, esa recuperación funcional, por ejemplo, va de la mano de grandes trabajadores de esto, desde el psicopedagogo, el psicólogo clínico, el psicomotricista, el estimulador temprano, el médico rehabilitador. En todo caso, todos están haciendo lo mismo, llegando a un objetivo. Y ahí estamos hablando también de la neuroplasticidad. Lo primero que debemos reconocer es que hay siempre una plasticidad estructural donde va a haber los cambios en la organización, el número de conexiones entre las neuronas, incluyendo las nuevas sinapsis, la reorganización que nosotros tenemos. Y no me voy a cansar de hablar de este tema. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos que yo ya les había hablado en la anterior vez que nos ayudan a formar nuevas sinapsis, creación de neuronas, un montón de cosas. También la estimulación magnética transcraneal que hace neurogénesis cerebral, que incluyen nuevas sinapsis, nueva reorganización de redes neuronales. Entonces,
ahora nosotros tenemos como un mayor conocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? Las nuevas tecnologías, tanto en la farmacología como en las neurotecnologías, nos dan como un camino o una luz para casos que realmente eran muy complicados. Entonces, también podemos hablar de la plasticidad sináptica, que son aquellos cambios en la eficacia de las sinapsis existentes, lo que va a permitir el fortalecimiento o el debilitamiento de las conexiones entre neuronas para el aprendizaje y la memoria. Y ustedes van a entender, por ejemplo, chicos, que hay muchos casos en donde, aparte de esta parte importante de la estimulación cognitiva, la plasticidad cerebral, la sinapsis y la neurogénesis cerebral, también debemos hablar de ir acompañados por ciertos profesionales como el endocrinólogo, estar acompañados por la nutricionista, porque todo influye y todo fluye en este cerebro maravilloso. A veces nosotros pensamos en el psicólogo clínico, el psicopedagogo, el médico de familia que nos va acompañando dentro del proceso, pero también debemos recordar que sin una nutrición adecuada, la mayoría de los problemas se van a seguir manteniendo. Que si hay desnutrición infantil, hay que atacar de la mano esta parte, no solo es estimularle cognitivamente al niño. Y muchos, miren, muchos de estos espacios, no me acuerdo cómo se llamaban, si bebés, se me fue el nombre, creciendo con nuestros hijos, se encargaban de la estimulación cognitiva y de abordar la temática de la nutrición en los niños, porque todo eso va de la mano o es una demarcación importante. Entonces, esta recuperación funcional va a referirse mucho a este proceso de funciones, pérdidas a causa de una lesión cerebral que son restauradas o compensadas. La neuroplasticidad va a jugar este papel fundamental o crucial en el cerebro, permitiendo el proceso de adaptación, de encontrar nuevas formas de realizar funciones previamente afectadas. Y eso es una locura. Por ejemplo, en una persona que tiene un tumor cerebral prefrontal, que se le ha sacado un gran porcentaje de su cerebro, puede seguir funcionando de la misma manera, porque otras partes de su cerebro compensan ese desarrollo. Entonces, qué lindo es poder aprender de esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué afecta o qué influye en la neuroplasticidad y la recuperación funcional? La edad. Mientras más edad, es un poco más complicado. Sin embargo, continúa a lo largo de la vida. No es que las neuronas ya no se desarrollan a los 40. Permítanme, esto sigue funcionando. Eso también es un mito. La intensidad del estímulo es aquellas actividades repetitivas, desafiantes, que promueven una reorganización neuronal. Yo en este momento estoy tratando a una paciente de 27 años de edad con signos de demencia temprana. 27 años de edad. 27, chicos. ¿Pueden creer eso? Entonces, hay que ver todo este proceso. Un entorno enriquecido, que es un entorno estimulante con oportunidades de aprendizaje, socialización, obviamente va a favorecer la plasticidad. Y para ello, lógicamente, debemos contar con una rehabilitación intensiva, que incluye al terapeuta ocupacional, al terapeuta físico, al fisioterapeuta, diseñando actividades para estimular las áreas cerebrales afectadas, fomentando esta recuperación de funciones. En el entrenamiento cognitivo va a ser súper importante ejercicios diseñados para mejorar las habilidades cognitivas como la memoria, la atención, la concentración y la resolución de problemas. Y
si es que ustedes tienen las posibilidades, pues trabajar con la estimulación cerebral, con las técnicas como estimulación magnética transcraneal, estimulación eléctrica transcraneal de corriente directa, que obviamente van a fomentar la plasticidad cerebral. Entonces nosotros tenemos grandes oportunidades y estas oportunidades ahora son mucho más claras. La neurociencia ha avanzado fundamentalmente. Si usted quiere aprender sobre neurociencias, hay una doctora en TikTok que se llama Victoria Tenochtitlán. Es una excelente doctora en neurociencias que es especialista solo en investigación de autismo. Entonces sígalo, averígüelo. Creo que va a ser una maravillosa oportunidad para que usted pueda ir actualizando sus conocimientos e ir fortaleciendo sus procesos de una manera efectiva. Entonces, ahora para mí es muy importante que usted pueda desarrollar estas actividades e ir cumpliendo con sus tareas de esta segunda semana. Les voy a poner en el WhatsApp para que ustedes puedan de una seguirle. Ya les voy a mandar para que puedan seguir su proceso. Es una excelente doctora. Entonces, cada vez que usted vea sobre neurociencias, va a ir viendo que hay pasos avanzados y acelerados de trabajo muy fuerte de los neurocientíficos para el desarrollo de la humanidad. Y sí, gracias a muchas personas, muchas fundaciones y muchas organizaciones, hay una intervención profunda para la investigación neurocientífica, lo cual nos hace una idea muy clara de cómo salir adelante. Entonces, ahora sabemos